Hijos de la Conquista. El legado de América Latina. En parte 1. Introducción. El encuentro de dos mundos. En el año 1492, el mundo conocido por los europeos estaba en plena transformación. La península ibérica acababa de vivir su momento de gloria. Después de casi 8 siglos de luchas, los reinos cristianos lograban culminar la reconquista con la toma de Granada, el último bastión musulmán en España. Ese mismo año el rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla consolidaban su autoridad sobre un reino unificado, y se preparaban para proyectar su poder más allá de las fronteras del continente. Era una época de entusiasmo, pero también de incertidumbre, un tiempo en el que Europa se encontraba en una encrucijada entre la Edad Media y los albores de la modernidad. En este contexto, un navegante genovés, Cristóbal Colón, consiguió el apoyo de la Corona de Castilla para un plan que en aquel momento parecía arriesgado y audaz. Proponía una ruta marítima hacia Asia navegando hacia el oeste, a través del Mar Tenebroso, es decir, el Océano Atlántico. El objetivo declarado era encontrar un camino más rápido hacia las riquezas de Oriente, especias, sedas, oro, que llegaban a Europa por rutas largas y peligrosas, controladas en gran parte por los otomanos y los mercaderes italianos. Para los monarcas españoles, la apuesta era enorme. Abrir una ruta directa hacia Asia significaba acceso a recursos casi ilimitados, y una consolidación del prestigio del nuevo reino unificado. NEL 3 de agosto de 1492, 3 carabelas, la Santa María, la Pinta y la Niña, zarparon del puerto de Palos de la Frontera. Después de más de 2 meses de navegación, el 12 de octubre, los marineros avistaron tierra. Colón estaba convencido de haber llegado a las Indias, pero en realidad había revelado a Europa un nuevo mundo, las islas del Caribe. Los primeros contactos con las poblaciones indígenas, a las que llamó indios, fueron pacíficos. Estos pueblos, pertenecientes principalmente a la cultura taína, se mostraban hospitalarios, curiosos y carentes de armas sofisticadas. Colón anotaba en su diario que eran amistosos, y que podrían convertirse con facilidad al cristianismo y transformarse en súbditos de la corona española NS. Sin embargo, detrás de estas observaciones aparentemente benevolentes, se escondía una realidad más dura. Los europeos miraban aquellas tierras y aquellos pueblos a través del prisma de sus propios intereses, riqueza, prestigio, fe. Colón no había descubierto únicamente nuevas islas, había abierto la puerta a una colisión entre dos mundos completamente distintos. Para los europeos, esta era la oportunidad de una expansión sin precedentes. Para los pueblos amerindios, era el comienzo de una catástrofe que cambiaría sus vidas para siempre. En los años siguientes, Colón emprendió 3 expediciones más. Fundó las primeras colonias en la Española, actual Haití y República Dominicana, pero los conflictos con los indígenas estallaron rápidamente. Los españoles buscaban oro, y cuando no lo encontraban, imponían a las poblaciones locales trabajo forzado y tributos. Contra este régimen, los indígenas se rebelaron, pero sus armas de piedra y madera no podían competir con las espadas de hierro, los arcos ni los perros de guerra traídos de Europa. Además, las enfermedades europeas, viruela, sarampión, gripe, se propagaron con una rapidez devastadora, diezmando comunidades enteras que no tenían ninguna inmunidad natural. Esta primera fase de la conquista no fue organizada ni grandiosa, como lo serían más tarde las campañas en México y Perú, pero sentó las bases de un modelo. Exploradores, aventureros y soldados partían en expediciones apoyadas por la corona, o financiadas de manera privada, conquistaban territorios, sometían a las poblaciones locales y enviaban a España oro, plata y otras riquezas. A cambio, la corona les otorgaba títulos, privilegios y tierras. El sistema de encomienda, introducido en estas primeras colonias, otorgaba a los colonos el derecho de explotar la fuerza de trabajo de los indígenas a cambio de la obligación de evangelizarlos y protegerlos. En la práctica,
Este sistema se transformó rápidamente en una forma brutal de esclavitud. Para España, sin embargo, los resultados eran espectaculares. En pocos años, el reino se había convertido en una potencia colonial emergente, con posesiones al otro lado del océano y un potencial de expansión enorme. El éxito de las expediciones de Colón inspiró a otros aventureros, conocidos como conquistadores. Estos eran, en su mayoría, nobles empobrecidos, soldados experimentados, o incluso hombres sencillos en busca de una fortuna y de un estatus social imposible de alcanzar en su tierra natal. Para ellos, América era una promesa: oro, tierras y gloria. Así, entre finales del siglo XV y comienzos del XVI, dos mundos se miraban por primera vez a los ojos. De este encuentro no nació un diálogo sino una conquista. España no estaba interesada en comprender las culturas que encontraba, sino en someterlas e integrarlas en su nuevo imperio, y los pueblos originarios, aunque numerosos y unidos por tradiciones fuertes, se vieron impotentes frente a un adversario que traía armas desconocidas, caballos, una religión intolerante y un deseo de conquista sin límites. Moncunte, Nesio Nel. Inicio del siglo XVI fue, por lo tanto, un momento de inflexión en la historia de la humanidad. El descubrimiento de América por parte de Colón no fue solo una aventura marítima, sino el punto de partida de un proceso que conduciría a la destrucción de grandes civilizaciones, pero también al nacimiento de un nuevo mundo, América Latina. Un mundo que todavía hoy lleva las huellas de aquel encuentro dramático entre Europa y las Américas. Parte 2. Los primeros asentamientos y el sistema de encomienda. Tras los primeros viajes de Cristóbal Colón, el entusiasmo por las nuevas tierras descubiertas creció rápidamente en Castilla. Las historias sobre islas cubiertas de una vegetación exuberante, ríos que parecían contener oro, y pueblos que se mostraban hospitalarios y desarmados, encendieron la imaginación de toda una generación de aventureros. En menos de 2 décadas después de 1492, la corona española organizó numerosas expediciones en la región del Caribe, y pronto islas como La Española, Cuba y Puerto Rico se convirtieron en los primeros bastiones del Imperio Español en el Nuevo Mundo. La isla que Colón había señalado como el centro de sus descubrimientos, se convirtió en la primera colonia importante. Fundada en 1493, fue vista como el modelo de lo que serían las futuras posesiones de ultramar. Allí, los españoles levantaron ciudades, fuertes, iglesias, y una administración colonial rudimentaria. La ciudad de Santo Domingo, fundada en 1498, se transformó en la primera capital europea del continente americano y en el núcleo del poder político, militar y religioso en el Caribe. Desde sus muros partían las expediciones que exploraban las islas cercanas y, más tarde, las costas continentales. Sin embargo, la rápida consolidación de estas colonias no estuvo exenta de violencia. Desde el inicio, los conquistadores exigieron tributos a los pueblos taínos y les impusieron trabajos forzados. Los indígenas debían entregar oro, algodón y alimentos, además de trabajar en la construcción de fortalezas y en los campos. El choque fue brutal. Sociedades que hasta entonces habían vivido bajo sistemas comunitarios y rituales propios, se encontraron de repente sometidas a exigencias imposibles de cumplir. Aquellos que no entregaban la cantidad de oro exigida sufrían castigos severos, que incluían mutilaciones y la muerte. Frente a este panorama, la población indígena de La Española comenzó a resistir. En 1495 estallaron las primeras rebeliones, lideradas por caciques como Caonabo y Guarionex. Aunque valientes y decididos, sus guerreros no pudieron hacer frente a la superioridad militar española. Espadas de acero, armaduras, caballos y perros de guerra. En apenas una década, las revueltas fueron sofocadas con extrema dureza, y las comunidades taínas quedaron devastadas. La llegada de enfermedades desconocidas, como la viruela y el sarampión, aceleró aún más el colapso demográfico.
Se calcula que, hacia 1515, la población indígena de la Española había descendido de varios cientos de miles de personas a apenas unas decenas de miles. Ante la necesidad de organizar y justificar el sistema colonial, la corona introdujo un modelo que marcaría profundamente los inicios de la conquista: la encomienda. Bajo este régimen, un colono español, el encomendero, recibía un grupo de indígenas que debía trabajar para él. A cambio, el encomendero tenía la obligación de protegerlos y de instruirlos en la fe cristiana. En teoría, era un sistema de tutela y evangelización. En la práctica, se convirtió en un mecanismo de explotación despiadada, cercano a la esclavitud. El encomendero utilizaba la mano de obra indígena en minas, campos de cultivo y obras de infraestructura. El oro de los ríos caribeños comenzó a fluir hacia Sevilla, donde engrosaba las arcas reales. En las plantaciones, los taínos cultivaban caña de azúcar, que pronto se convirtió en un producto central del comercio atlántico. La vida de los indígenas estaba marcada por jornadas agotadoras, castigos crueles y la desintegración de sus comunidades tradicionales. La estructura social taína, basada en cacicazgos y alianzas familiares, fue destruida en pocas décadas. Todos los españoles aceptaron sin crítica este modelo. Frailes como Antonio de Montesinos y, más tarde, Bartolomé de las Casas, denunciaron enérgicamente los abusos. En 1511, Montesinos pronunció un sermón en Santo Domingo, en el que acusó a los encomenderos de cometer pecados mortales contra los pueblos indígenas y de vivir en un estado de injusticia permanente. Sus palabras resonaron en toda la colonia y marcaron el inicio de un debate moral y jurídico que acompañaría la conquista durante siglos. ¿Tenían los indígenas alma? ¿Eran súbditos legítimos de la corona o meros recursos para ser explotados? La respuesta de muchos colonos fue el rechazo y la hostilidad hacia los frailes, pero las denuncias no pudieron ser ignoradas del todo. Con el tiempo, la presión de figuras como de las Casas llevó a la promulgación de nuevas leyes, como las leyes de Burgos de 1512, que intentaban regular el sistema de encomienda. Estas leyes establecían, en teoría, límites a la explotación, jornadas de trabajo reducidas, descanso obligatorio y la obligación de instruir a los indígenas en el cristianismo. Pero en la práctica, las medidas eran casi imposibles de aplicar en territorios lejanos, donde los encomenderos ejercían un poder absoluto. Mientras tanto, las colonias del Caribe se convirtieron en centros estratégicos para la expansión. Desde Cuba, conquistada a partir de 1511 bajo el mando de Diego Velázquez, partiría en 1519 Hernán Cortés hacia las costas de México. Puerto Rico, colonizado en 1508, se transformó en un punto clave para el control de las rutas marítimas. Las islas, aunque pronto agotadas en recursos minerales y devastadas demográficamente, sirvieron como plataformas de lanzamiento para empresas mucho más ambiciosas. La conquista de los grandes imperios continentales. Así, los primeros asentamientos no solo consolidaron el poder de España en América, sino que también establecieron el patrón de relaciones entre colonizadores e indígenas. Un sistema de dominación económica, explotación laboral y evangelización forzada. El Caribe fue, en cierto modo, el laboratorio de la conquista. Allí se ensayaron las estrategias de control, se probaron los mecanismos de explotación y se forjó la mentalidad conquistadora que guiaría a Cortés en México y a Pizarro en el Perú. El precio humano fue devastador. En apenas una generación, culturas enteras desaparecieron o quedaron reducidas a pequeñas comunidades marginales. La herida abierta en el Caribe anticipaba lo que más tarde ocurriría en el continente. La caída de civilizaciones enteras frente a un puñado de conquistadores que combinaban ambición, fe y violencia. El sistema de encomienda, lejos de ser una anomalía, se convirtió en el pilar de la organización colonial durante gran parte del siglo XVI. Bajo su sombra, se moldeó la nueva sociedad americana, marcada por la desigualdad,
el mestizaje y la imposición de un orden completamente ajeno a las tradiciones locales. Parte 3. La conquista de México. En 1519, una expedición que partió desde Cuba cambiaría para siempre la historia de América. Al frente estaba un hidalgo extremeño de carácter ambicioso y astuto, Hernán Cortés. Su objetivo oficial era explorar las costas de Yucatán, pero en realidad llevaba en mente una empresa mucho mayor: conquistar territorios continentales y abrir para España un imperio sin precedentes. Cuando las naves de Cortés llegaron a las costas de Veracruz, los españoles se encontraron con un mundo muy distinto al de las islas caribeñas. Allí se extendía el poderoso imperio mexica, conocido como azteca, una civilización que dominaba gran parte de Mesoamérica. Bajo el mando del tlatoani Moctezuma II, los mexicas controlaban una vasta red de ciudades-estado, imponían tributos a pueblos sometidos y mantenían una compleja estructura religiosa y militar. Tenochtitlán, su capital, levantada en medio del lago Texcoco, era una urbe monumental con calzadas, templos, mercados y jardines, que maravillaría a los europeos por su tamaño y sofisticación. Cortés comprendió rápidamente que, para enfrentarse a un imperio de millones de habitantes, los pocos centenares de hombres que lo acompañaban no eran suficientes. Por ello, aplicó una estrategia que sería decisiva: tejer alianzas con los enemigos de los mexicas. Muchos pueblos de la región resentían el dominio azteca, en particular las duras exigencias de tributos y los sacrificios humanos que alimentaban la religión mexica. Entre estos pueblos destacó Tlaxcala, una confederación indígena que primero combatió ferozmente contra los españoles, pero que después se convirtió en su más fiel aliada. Miles de guerreros tlaxcaltecas se unieron a las filas de Cortés, transformando su pequeña expedición en una fuerza militar considerable. Con estas alianzas, Cortés avanzó hacia el corazón del imperio. En noviembre de 1519 entró en Tenochtitlán, donde fue recibido por Moctezuma en un ambiente de tensión y curiosidad. Los cronistas narran que el emperador azteca creyó inicialmente que los españoles podían ser enviados de los dioses, lo que facilitó el ingreso pacífico. Los europeos quedaron asombrados ante la magnificencia de la ciudad: calles rectas, canales navegables, palacios y un mercado en Tlatelolco que reunía a decenas de miles de personas cada día. A ojos de los conquistadores, aquella metrópoli rivalizaba con las grandes ciudades de Europa, pero la convivencia era frágil. Las exigencias de los españoles en busca de oro, su actitud frente a los templos indígenas y su desprecio por los rituales religiosos, encendieron la hostilidad de los mexicas. En 1520, mientras Cortés se ausentaba para enfrentar a una expedición enviada desde Cuba para arrestarlo, sus hombres al mando de Pedro de Alvarado cometieron una masacre durante una ceremonia religiosa en el Templo Mayor. Este hecho desató un levantamiento masivo en la ciudad. Cuando Cortés regresó, se encontró rodeado por miles de guerreros mexicas. Durante la llamada Noche Triste, el 30 de junio de 1520, los españoles y sus aliados tlaxcaltecas intentaron huir de la ciudad, sufriendo enormes pérdidas. Cientos murieron en los canales y calzadas, cargados de oro y armas. A pesar del desastre, Cortés no se rindió, reorganizó sus fuerzas en Tlaxcala y, durante meses, preparó el contraataque. Con el apoyo indígena construyó bergantines para controlar el lago Texcoco y aisló la capital azteca. En mayo de 1521 comenzó el sitio de Tenochtitlán. Durante 3 meses, la ciudad resistió heroicamente, pero el hambre, las enfermedades y el bloqueo sistemático minaron su defensa. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc, el último tlatoani, fue capturado. La gran Tenochtitlán cayó, y con ella, uno de los imperios más poderosos de América. La conquista de México no fue solo un triunfo militar, sino también un choque cultural sin precedentes. Los españoles destruyeron templos y erigieron iglesias sobre sus ruinas. Introdujeron el cristianismo,
el sistema de encomienda y una nueva estructura política bajo el virreinato. Los pueblos aliados, que habían visto en Cortés una oportunidad para liberarse del yugo mexica, pronto se dieron cuenta de que habían cambiado un amo por otro. El dominio español resultó tan exigente y violento como el de los aztecas, aunque con una diferencia decisiva. Ahora estaban integrados en un imperio global que conectaba América con Europa y Asia. El impacto humano fue devastador. La viruela, llegada con los propios conquistadores, se propagó rápidamente en 1520 y diezmó a la población indígena, debilitando las defensas mexicas durante el sitio. En pocos años, millones de habitantes desaparecieron. Los cronistas españoles reconocían que, sin la epidemia, la conquista habría sido mucho más difícil. Desde la perspectiva europea, la victoria abrió las puertas a riquezas incalculables. El oro y, más tarde, la plata de México comenzaron a fluir hacia España. Se fundó la Ciudad de México sobre las ruinas de Tenochtitlán, que se convirtió en la capital del Virreinato de la Nueva España, uno de los territorios más importantes de la monarquía hispánica. Desde allí se organizarían nuevas expediciones hacia el norte y el sur, extendiendo la influencia española por vastas regiones del continente. La conquista de México simboliza, como pocos episodios, la complejidad de la expansión europea en América. Una mezcla de violencia militar, alianzas estratégicas, catástrofes epidémicas y transformaciones culturales. Fue el comienzo de una nueva era, en la que pueblos enteros vieron desmoronarse sus mundos ancestrales para dar paso a una realidad colonial que, con sus luces y sombras, marcaría el destino de toda América Latina. Parte 4. La conquista del Perú. Mientras en México se consolidaba el dominio español, más al sur otro imperio milenario se alzaba en las alturas andinas, el Imperio Inca. Con capital en Cuzco y extendido desde lo que hoy es Colombia hasta Chile y Argentina, los incas habían construido en pocas generaciones una red impresionante de caminos, fortalezas y centros administrativos. Era un imperio centralizado, regido por el Sapa Inca, considerado descendiente directo del dios Sol. Su sociedad estaba organizada en ayllus o comunidades, unidas por un sistema de tributos y trabajos colectivos conocido como mita. A ojos europeos, se trataba de una civilización poderosa, disciplinada y con abundantes riquezas en oro y plata. Sin embargo, cuando los españoles llegaron a estas tierras en la década de 1530, el imperio se hallaba en una situación crítica. Una devastadora epidemia de viruela, llegada antes que los conquistadores, había matado a miles de personas, incluido el propio emperador Huayna Cápac. Tras su muerte, sus hijos Huáscar y Atahualpa se enfrentaron en una sangrienta guerra civil por el trono. Aunque Atahualpa logró imponerse, el conflicto había dejado al imperio debilitado y dividido, justo en el momento en que aparecieron en la costa unos extraños recién llegados. En 1532, una expedición al mando de Francisco Pizarro, un hombre de origen humilde y con larga experiencia en las campañas caribeñas y panameñas, desembarcó en el actual territorio de Perú. Pizarro apenas contaba con unos 180 hombres y unos pocos caballos, pero al igual que Cortés en México, supo aprovechar la coyuntura política y las divisiones internas del imperio. Con astucia, solicitó una entrevista con Atahualpa en la plaza de Cajamarca. Lo que ocurrió allí es uno de los episodios más dramáticos de la historia de la conquista. Atahualpa, confiado en su superioridad numérica, acudió al encuentro acompañado de miles de guerreros, aunque desarmados por respeto a la reunión. Los españoles, ocultos en torno a la plaza, tendieron una emboscada. Tras un breve intercambio en el que un fraile le presentó la fe cristiana y exigió su sometimiento a la corona española, los conquistadores abrieron fuego con arcabuces, cañones y caballos. El resultado fue una masacre. Centenares de incas murieron en minutos mientras Atahualpa era capturado vivo. Con esta audaz acción, Pizarro había decapitado el liderazgo del imperio con apenas un puñado de hombres. Prisionero, Atahualpa intentó comprar su libertad ofreciendo un rescate colosal.
una habitación llena de oro y 2 de plata hasta cierta altura. Durante meses, sus súbditos llevaron al campamento español tesoros inimaginables, fundidos en lingotes y piezas de orfebrería destruidas para facilitar el transporte. Fue uno de los mayores botines de la historia. Pero a pesar de cumplir la promesa, Atahualpa fue juzgado sumariamente por herejía y conspiración y ejecutado en 1533. Su muerte dejó al imperio sin cabeza visible, y los conquistadores aprovecharon para avanzar hacia el corazón de los Andes. Ese mismo año, los españoles entraron en Cuzco, la capital sagrada de los incas. Aunque la ciudad fue tomada, la resistencia indígena no desapareció. Manco Inca, un miembro de la familia real inicialmente aliado de los españoles, se rebeló en 1536 y organizó un asedio masivo a Cuzco. Durante meses, miles de guerreros rodearon la ciudad e infligieron grandes pérdidas a los conquistadores. Sin embargo, la superioridad armamentística y la falta de coordinación entre los rebeldes acabaron debilitando la insurrección. Manco Inca se retiró finalmente a Vilcabamba, donde fundó un reducto de resistencia que perduraría varias décadas como símbolo del espíritu indomable incaico. La consolidación del dominio español fue lenta y violenta. Pizarro fundó en 1535 la ciudad de Lima, que pronto se convirtió en la nueva capital del virreinato por su acceso al mar y su conexión con las rutas comerciales hacia Panamá y Sevilla. Desde allí se organizó el vasto territorio del Perú, que pronto se convirtió en una de las principales fuentes de riqueza del Imperio español, gracias a sus minas de plata, especialmente las de Potosí, en el actual Bolivia. La extracción intensiva de metales preciosos no solo transformó la economía local, sino que tuvo repercusiones globales. El flujo constante de plata americana alimentó la economía europea y permitió a España sostener sus guerras en Europa, y su papel como gran potencia mundial, el choque cultural, fue igualmente profundo. Los templos y palacios incas fueron destruidos o convertidos en iglesias y edificios coloniales. La religión cristiana se impuso como la fe oficial, aunque muchos indígenas conservaron en secreto sus tradiciones y creencias, dando lugar a un sincretismo religioso que aún perdura. El sistema de mita fue adaptado por los españoles para explotar mano de obra indígena en minas y haciendas, en condiciones durísimas que provocaron un declive demográfico alarmante. Millones de andinos murieron en el trabajo forzoso, mientras sus comunidades eran desestructuradas por la imposición de la autoridad colonial. Las disputas internas entre los propios conquistadores añadieron más violencia al proceso. Los hermanos de Pizarro, junto con otros capitanes como Diego de Almagro, se enfrentaron en guerras civiles por el control de las nuevas tierras y riquezas. En 1541, el propio Francisco Pizarro fue asesinado en Lima por rivales españoles. Pero para entonces, la conquista del Perú ya estaba consumada. El imperio incaico había desaparecido como entidad política independiente, y sobre sus ruinas se levantaba un nuevo orden colonial. La conquista del Perú representa uno de los episodios más impactantes de la historia universal. En cuestión de pocos años, un imperio de millones de habitantes y con una tradición cultural milenaria, cayó ante un reducido grupo de extranjeros. No fue únicamente la superioridad militar la que decidió el resultado, sino también las enfermedades, las divisiones internas, la astucia estratégica y la brutalidad de los conquistadores. El legado fue contradictorio: destrucción de civilizaciones, pero también nacimiento de una nueva realidad mestiza que definiría el rostro de América Latina. Natanda. Parte 5. El choque cultural y humano. La conquista española de América no se limitó a la derrota militar de imperios como el Mexica y el Inca. Lo que siguió fue un proceso mucho más profundo y doloroso. Un choque cultural y humano que transformó para siempre a millones de personas y reconfiguró el mapa de la historia mundial. El encuentro entre europeos e indígenas no fue un simple contacto entre civilizaciones, sino una colisión marcada por la violencia, la enfermedad, la explotación y al mismo tiempo, la creación de nuevas formas de vida.
nuevas identidades y nuevas sociedades. Nuevas sociedades, junto con Transjoneo, de los factores más devastadores fue el impacto de las enfermedades traídas desde Europa. Viruela, sarampión, gripe y tifus se propagaron con una rapidez aterradora entre poblaciones que no tenían defensas inmunológicas contra ellas. Epidemias enteras barrieron aldeas y ciudades, dejando comunidades fantasma. En México, la viruela fue decisiva durante el sitio de Tenochtitlán en 1521. Debilitó las defensas mexicas, diezmó a sus guerreros y sembró el pánico. En los Andes, las plagas precedieron incluso a la llegada de Pizarro, debilitando al imperio inca antes del primer disparo. Se calcula que en menos de un siglo, la población originaria de América pasó de unos 60 a 70 millones de habitantes a apenas 10 millones. Fue una catástrofe demográfica sin paralelo en la historia. El cambio religioso también fue radical. Los españoles, convencidos de la superioridad de su fe, emprendieron la evangelización con un celo inquebrantable. Templos indígenas fueron destruidos o transformados en iglesias. Ídolos, quemados, rituales ancestrales, prohibidos. Los misioneros dominicos, franciscanos y jesuitas jugaron un papel clave en esta tarea, enseñando el catecismo en lenguas locales, traduciendo la Biblia y construyendo parroquias. Sin embargo, la evangelización no significó la desaparición total de las creencias prehispánicas. En muchos lugares, los pueblos indígenas integraron símbolos cristianos en sus tradiciones, dando lugar a un sincretismo religioso. Ejemplos emblemáticos son la devoción a la Virgen de Guadalupe en México, que pronto fue identificada con antiguas deidades de la fertilidad, o en los Andes la fusión del culto al sol, Inti, con la figura de Cristo. Las festividades agrícolas, como el Inti Raymi, fueron reemplazadas oficialmente por celebraciones cristianas, pero en la práctica conservaron elementos tradicionales. De esta manera, la fe impuesta se transformó en una mezcla viva que aún define la espiritualidad latinoamericana. Otro aspecto fundamental fue la transformación del trabajo y la vida cotidiana. Los sistemas comunitarios de producción y redistribución, como el Calpulli en Mesoamérica o el Ayú en los Andes, fueron sustituidos por estructuras coloniales de explotación. El sistema de encomienda, ya consolidado en el Caribe, se extendió al continente, obligando a los indígenas a trabajar en campos y minas. En los Andes, el viejo sistema de mita fue adaptado para proveer mano de obra forzada a las minas de plata de Potosí, donde miles de trabajadores murieron en condiciones inhumanas. La riqueza generada alimentó las arcas de la corona española, pero al costo de vidas incontables. El choque cultural también se manifestó en la alimentación y la agricultura. Los europeos introdujeron animales como el caballo, el ganado vacuno, el cerdo y la oveja, que transformaron radicalmente los paisajes y las dietas locales. Al mismo tiempo, productos originarios de América, maíz, papa, cacao, tomate, chile, cruzaron el Atlántico y revolucionaron la gastronomía mundial. Este intercambio, conocido como el intercambio colombino, cambió no solo a América y Europa, sino a toda la humanidad. La mezcla de poblaciones fue otro de los legados más visibles. Españoles e indígenas, unidos en relaciones desiguales muchas veces marcadas por la violencia, dieron origen al mestizaje. Con el tiempo, surgió una compleja jerarquía social basada en el origen étnico. En la cima estaban los peninsulares, españoles nacidos en Europa, seguidos por los criollos, descendientes de españoles pero nacidos en América. Más abajo se encontraban mestizos, indígenas y esclavos africanos, cuya presencia aumentó con el tráfico de esclavos destinado a suplir la drástica disminución de la población indígena. De estas combinaciones surgieron categorías intermedias, mulatos, zambos, que reflejaban una sociedad obsesionada con el origen y la pureza de sangre. Este sistema de castas definió la vida colonial durante siglos y sembró desigualdades que todavía perduran. En el plano cultural, la llegada de la escritura alfabética, las leyes y la administración europea
transformaron profundamente a las sociedades indígenas. Se fundaron universidades, colegios y seminarios. Se imprimieron libros en lenguas nativas como el náhuatl o el quechua, y algunos indígenas aprendieron a utilizar las herramientas del derecho español para defender sus comunidades. Figuras como Felipe Guamán Poma de Ayala en Perú, escribieron crónicas denunciando los abusos coloniales y reclamando justicia al rey de España. Estos testimonios revelan que, aunque dominados, los pueblos originarios no fueron simples víctimas pasivas, sino actores activos que buscaron adaptarse y resistir dentro del nuevo orden. El choque humano también fue psicológico y simbólico. Para los pueblos indígenas, la caída de sus dioses, la destrucción de sus templos y la imposición de un nuevo orden, significaron un trauma colectivo de enormes proporciones. Para los españoles, en cambio, la conquista fue vista como una empresa divina, una misión que justificaba la violencia en nombre de la fe y la civilización. Este contraste de visiones refleja la profundidad de la brecha cultural que se abrió en aquellos años. A pesar de la brutalidad, de la pérdida de vidas y de la opresión, también surgieron espacios de resistencia y resiliencia. Comunidades indígenas lograron preservar sus lenguas, sus festividades y parte de sus cosmovisiones. La música, el arte y las tradiciones populares se convirtieron en vehículos de memoria. En muchos casos, lo indígena y lo europeo se fusionaron. Guitarras acompañando danzas tradicionales, vírgenes adornadas con símbolos agrícolas, ciudades que mezclaban plazas españolas con trazados prehispánicos. Namos Cone resultado final de este choque, no fue la simple desaparición de una cultura frente a otra, sino el nacimiento de una nueva civilización mestiza. América Latina es hija de esa colisión, de la sangre derramada, de la fe impuesta y transformada, de los sabores compartidos y de las lenguas entrelazadas. El costo humano fue inmenso, pero de aquella tragedia surgió una realidad inédita, compleja y contradictoria, que sigue marcando la identidad de millones de personas hasta hoy. Parte 6. Consecuencias y legado. La conquista de América fue, sin duda, uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia universal. No se trató solamente de la expansión de un reino europeo hacia nuevas tierras, sino del inicio de un proceso de alcance global, que transformó de manera irreversible el destino de continentes enteros. En pocas décadas, sociedades milenarias se derrumbaron, surgieron nuevas estructuras políticas y económicas, y nació una civilización mestiza que, con todas sus contradicciones, constituye hoy el corazón de América Latina. Desde el punto de vista político, la conquista dio origen a un sistema colonial sin precedentes. La corona española estableció virreinatos, como el de la Nueva España y el del Perú, que se convirtieron en pilares de un imperio donde nunca se ponía el sol. Estos territorios estaban gobernados por virreyes, representantes directos del rey, y contaban con audiencias, cabildos, y toda una red burocrática diseñada para mantener el control desde la península. De esta manera, se integraron al espacio global bajo la autoridad de los Habsburgo primero, y de los Borbones después. Económicamente, la conquista significó la apertura de una nueva era de interconexiones. La plata de Potosí y Zacatecas, el oro del Caribe y de Nueva Granada, y los productos agrícolas como el azúcar y el cacao, alimentaron el comercio mundial. Sevilla, y luego Cádiz, se transformaron en los grandes puertos de entrada de estas riquezas hacia Europa. El flujo masivo de metales preciosos tuvo efectos ambivalentes. Por un lado, financió la expansión española en Europa, y permitió a la monarquía sostener guerras y políticas imperiales. Por otro, provocó una inflación descontrolada en la península, y una dependencia excesiva de recursos externos. América se convirtió así en el motor económico del imperio, aunque a costa de la explotación brutal de millones de indígenas y esclavos africanos. El precio humano fue incalculable. La catástrofe demográfica redujo drásticamente la población originaria, no solo por las enfermedades, sino también por las guerras, el trabajo forzado y la desestructuración de sus modos de vida.
Muchas lenguas desaparecieron, innumerables tradiciones se perdieron, y comunidades enteras quedaron reducidas a la marginalidad. A esto se sumó la llegada de millones de esclavos africanos, arrancados de sus tierras y obligados a trabajar en las plantaciones y minas del Nuevo Mundo. La sociedad colonial fue, en gran medida, una sociedad construida sobre la violencia y la desigualdad. El sistema de castas reflejaba esa realidad. Peninsulares y criollos ocupaban los niveles superiores de la pirámide social, mientras que mestizos, indígenas, negros y mulatos eran relegados a posiciones inferiores. La discriminación racial y étnica se institucionalizó, y aunque con el tiempo estas divisiones se suavizaron, su huella sigue presente en muchas sociedades latinoamericanas. La herencia del colonialismo es por tanto también una herencia de desigualdad. Sin embargo, de esta historia de violencia y dominación, también emergió un legado cultural único. La fusión de tradiciones europeas, indígenas y africanas dio origen a expresiones artísticas, literarias y musicales sin paralelo. En la arquitectura, catedrales barrocas se levantaron sobre antiguas pirámides. En la pintura, santos cristianos adoptaron rasgos locales. En la música, guitarras españolas se mezclaron con tambores africanos y flautas indígenas. América Latina se convirtió en un espacio de creatividad mestiza, donde el dolor del pasado se transformó en nuevas formas de belleza. Mantacunto de Tarontura, NL. A religión es quizás el campo donde este sincretismo se percibe con mayor fuerza. Aunque el cristianismo fue impuesto como fe oficial, en la práctica se mezcló con elementos autóctonos. La Virgen de Guadalupe en México o el Señor de los Milagros en Perú son ejemplos de devociones profundamente populares que integran símbolos indígenas en el marco católico. La religiosidad latinoamericana, vibrante y diversa, es fruto de ese proceso de encuentro y resistencia. En el ámbito lingüístico, el español se consolidó como lengua dominante, pero convive hasta hoy con decenas de idiomas originarios como el quechua, el náhuatl, el guaraní y el aymara. Esta coexistencia, a menudo conflictiva, constituye un recordatorio de que la identidad latinoamericana no es homogénea, sino plural. La colonización no fue un proceso unilateral. A lo largo de los siglos, los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes encontraron formas de resistir. Rebeliones abiertas, como las de Túpac Amaru en el siglo XVIII, o resistencias cotidianas, preservando lenguas, rituales y formas de organización comunitaria. Estas luchas dejaron una impronta de dignidad que sigue inspirando los movimientos sociales actuales en América Latina. Contradicción esencial de la conquista reside en que, al mismo tiempo que generó opresión y sufrimiento, también sentó las bases de una nueva identidad. América Latina no es únicamente heredera de España, sino también de las culturas indígenas y africanas que sobrevivieron y se transformaron. Esa mezcla es, a la vez, el dolor y la riqueza de su historia. NHOY. 5 siglos después, la conquista sigue siendo un tema de debate apasionado. Para algunos, representa el inicio de la modernidad y la incorporación de América a la historia global. Para otros, es sinónimo de genocidio, despojo y explotación. Ambos enfoques contienen parte de la verdad. La conquista no puede entenderse sin reconocer sus luces y sombras. Fue a la vez creación y destrucción, integración y exclusión, evangelización y opresión. El colonialismo español dejó huellas profundas que aún se perciben. Estructuras sociales desiguales, economías dependientes de la exportación de materias primas, y una memoria histórica marcada por el trauma. Pero también dejó una lengua común, una religión compartida y una serie de tradiciones culturales que, con el tiempo, se convirtieron en señas de identidad. El legado de la conquista es, en definitiva, ambivalente. Sin ella, no existiría América Latina tal como la conocemos, un continente unido por el español y el portugués,
con una cultura mestiza que ha aportado al mundo literatura, música, gastronomía y formas de pensamiento únicas. Pero al mismo tiempo, esa identidad se edificó sobre la sangre de millones de personas, sobre la destrucción de civilizaciones enteras y sobre la imposición de un orden injusto. La cona. La historia de la conquista es, pues, una historia de contradicciones. Nos habla de la capacidad humana para crear mundos nuevos a partir del dolor, de la violencia convertida en arte, de la opresión transformada en resistencia. Es una advertencia y al mismo tiempo, una fuente de identidad. 5 siglos después, el eco de aquel encuentro entre dos mundos sigue resonando. La conquista de América no fue un simple episodio militar, sino el inicio de una era global en la que Europa, África y América quedaron entrelazadas para siempre. Fue tragedia y fue génesis, fue catástrofe y fue nacimiento. De sus cenizas surgió América Latina, una región que hasta hoy carga con la memoria del sufrimiento, pero también con la riqueza de su diversidad cultural. Entender ese pasado, con sus luces y sus sombras, es esencial para comprender la identidad latinoamericana y el lugar que ocupa en el mundo contemporáneo.